Que le den un poquitico más a la derecha. Pobreza y desigualdad endémicas fueron el caldo de cultivo que dio origen a las FARC en la Colombia de los años 60. Durante décadas este grupo guerrillero se ha servido de la extorsión, los secuestros y el narcotráfico para financiar su actividad armada. En las últimas décadas ha habido varios intentos negociadores entre la guerrilla y los distintos gobiernos. El expresidente Pastrana en 2002 fue quien más cerca estuvo de conseguir la paz. Es posible acallar los fusiles y hacer la paz. Pero los intentos de diálogo fallidos, como el del Caguán, lejos de debilitar a este grupo armado, lo fortalecieron. Durante el mandato de Álvaro Uribe, el presidente colombiano que más radicalmente se opuso a las FARC, no hubo tregua. Todo el mundo aquí sabe que Uribe Vélez es el representante del paramilitarismo. Durante años, FARC y paramilitares se enfrentaron en un país masacrado. Las FARC también perdieron a algunos de sus principales jefes, como Raúl Reyes, el propio Marulanda, el Mono Jojoy o Alfonso Cano. Hoy, los guerrilleros tratan de buscar vías de integración en su camino hacia la paz. Las aspiraciones de todos nosotros los guerrilleros es prepararnos, dando un paso a otra vida, a otra forma de vida. El acuerdo de La Habana pone la guinda al último proceso negociador. La paz será posible, aunque para ello se contempla una justicia especial ante la que deberán responder FARC civiles y militares, todos los que se enfrentaron en los años de plomo de Colombia. El nuevo camino que recorrerá Colombia ahora tras el acuerdo final de paz alcanzado permite la entrada de las FARC a la vida política del país. El movimiento político que surja tras el abandono de las armas contará con portavoces en el Congreso, con voz pero sin voto. Solo podrán abordar temas relacionados con la implementación de los acuerdos de paz. Para que la paz sea duradera, debemos garantizar que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal de nuestro país. Será a partir de 2018 cuando podrán participar en elecciones y se les garantizará una representación mínima de 10 escaños durante las 2 siguientes legislaturas. El acuerdo, que tiene categoría de tratado de paz, contempla transformaciones en la vida política, económica y social, especialmente en lo relativo al desarrollo rural, escenario donde se gestó el conflicto armado. Hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. Pues bien, el día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado. Gracias por estar con TN23 y con esta completa presentación pues nos adentramos al tema de hoy, esta firma de los acuerdos de paz en Colombia, un conflicto muy largo de muchas décadas pero que está encontrando una luz al final del túnel. Hemos visto entonces, como reitero, en esta presentación parte del historial, pero vamos en este momento y en este programa con el análisis actual de lo que sucedió y de lo que puede venir. Estamos con el licenciado Estuardo Rodríguez Aspuro como invitado. Él es analista geopolítico. Bienvenido. Pues mucho gusto y gracias por nuevamente estar aquí con ustedes. Siempre es un placer. Gracias a ustedes por atender siempre nuestros llamados y para empezar entonces recordando de los conflictos en el continente. Este es uno entonces de los que aún quedaban, pero ¿qué relación tiene con los otros que hubo en los años 60 en otros países, incluyendo Guatemala? Sí, el proceso, bueno, el conflicto armado en Colombia es el proceso más antiguo que queda ya en lo que es el hemisferio continental americano y definitivamente es el proceso tal vez más largo por estas obvias razones, pero también un proceso que ha dejado muchas muertes. Así como fue en Guatemala, estamos hablando de más de 250,000 muertos en este conflicto. Comparado con todos los procesos que se dieron precisamente a finales de los 50, inicios de los 60, es un proceso muy sangriento y es un proceso que tiene muchos actores, muchos grupos paramilitares, muchos grupos guerrilleros, y realmente se presta la geografía de Colombia para estos grupos guerrilleros. Es una selva increíblemente grande, como también la tenemos en Guatemala, pero multipliquen esas selvas, sobre todo en Colombia, por 5, por 6, es un territorio enorme, el territorio colombiano. Y hay mucho que hablar de esto. Hoy sí hay mucho tema, a ver si nos va a alcanzar el tiempo, porque es un proceso muy difícil, complejo, y que de alguna forma el presidente Santos pues él atribuye este mérito de este cese a este proceso, y sobre todo el tema de que se da un vínculo, una esperanza para la paz en Colombia.
Regresemos entonces al origen de este y del resto de conflictos, similitudes que puede haber entonces. Pues básicamente son procesos contrarrevolucionarios o revolucionarios en algunos casos. El primero, en el caso precisamente de Colombia, tiene muchas similitudes con el de Guatemala, porque todos los procesos tienen muchos anexos, líneas ideológicas, de hecho mucho acercamiento con Cuba, de hecho el proceso se ha negociado en La Habana, el proceso de Colombia, y el proceso obviamente guatemalteco que se negoció en otros lugares de Europa, pero tienen aristas muy claves ideológicas. Muchos grupos de estos grupos guerrilleros han sido grupos marxistas, leninistas, etc. Incluso en Guatemala también se dieron muchas líneas de esta forma ideológica de conducirse. Sobre todo los procesos que se dieron en Centroamérica principalmente, oigas, El Salvador y Guatemala, fueron procesos muy difíciles, muy complejos, y llegaron a un camino, a un proceso de negociación de paz que quedó con muchas cosas pendientes por arreglar, que lo estamos viviendo actualmente, sobre todo en Guatemala. Y el proceso de paz de Colombia trató de mejorar y sobrepasar estas experiencias. Muy bien lo decía el presidente Santos, sobre todo cuando estuvo en Guatemala, que fue invitado para unas exposiciones, donde él comenta de muchos de los errores que se vieron en estos procesos centroamericanos. Los procesos el proceso de paz de Colombia agregan situaciones muy interesantes, como bien lo mencionaba el resumen que ustedes prepararon, sobre el tema de que entran de una vez al terreno político las FARC, sobre todo, que estamos hablando de las FARC, que están en este proceso de paz. Cosa que no le pasó al FMLN en El Salvador y cosa que no le pasó a la ORNG en Guatemala, que no se incorporaron, sino tuvieron que hacer su proyecto ya político, y donde pues hemos visto los logros que ha tenido FMLN, sobre todo en El Salvador, y los no logros que ha tenido la ORNG en Guatemala. Pero en Colombia se incorporan con ciertas limitaciones, pero entran a la vida política de entrada con bastantes facilitaciones o facilitarles este proceso, este ingreso al terreno político. ¿Por eso es que fueron tan largas las negociaciones también? Sí, porque habían puntos muy difíciles y muy álgidos, ¿verdad? Uno es el tema de la entrega de las armas, que es el proceso tal vez más complejo, donde todavía no se va a dar, sino va a haber un proceso que va a estar auditado por las Naciones Unidas principalmente. Y también otros puntos que están pues ya negociados. Hay una lista, precisamente, no se los puedo subir, que es una lista de varios acuerdos, es largo para poderlo explicar todo en el programa, pero principalmente tal vez el más complejo, creo yo, es el referéndum que se va a dar el 2 de octubre, que es donde se somete al pueblo colombiano a refrendar este proceso, porque creo que eso es lo que nos ha faltado, así como pasó en Guatemala, poder de alguna forma refrendar, de alguna forma que el pueblo colombiano lo va a poder hacer este 2 de octubre, repito, ya en 2 meses. Poco menos de 2 meses. ¿Qué sucedió en Guatemala entonces? ¿Lo que se esperaba tras los acuerdos de paz? Lo que pasa es que estas negociaciones, que como muy bien lo decía en su momento el expresidente Arzu, que lo escuché hace poco en una locución en el foro de Esquipulas, los procesos fueron muy secretos porque todo el mundo opinaba y todo el mundo podía trastocar un poco el avance de esto. Pero en esa falta de, digamos, transparencia, entre comillas, se dejaron muchas cosas pendientes. Cómo se iba realmente a hacer el tema de, hablemoslo así como es polémico esto, pero el tema del genocidio, ¿qué pasó con eso? Si se da también el proceso de resarcimiento, cómo iba a ser, cómo lo está manejando ahorita Colombia, por cierto, que es un tema que se tiene que hablar. Y si alguien hizo situaciones de lesa humanidad, pues las va a tener que pagar. Eso lo está viendo ese proceso de paz, que está aceptado por las partes. Y eso creo que es mucho de los fallos que yo veo en el proceso guatemalteco, haciendo una analogía entre ambos, ¿verdad? Se trata de hacer un gana-gana, me imagino, en cada una de estas negociaciones. ¿Sucedió hoy en Guatemala entonces? Más que un gana-gana, creo que es un cese de hostilidades. Yo hablaba con una colega hace media hora precisamente por teléfono porque me lo consultaba.
Es curioso y me parece muy irónico que los que van ganando en las armas, en la mesa de negociaciones, pierden. Muy interesante. Así pasa en Guatemala y creo que está pasando en Colombia. Que los ejércitos que representan a los gobiernos, que han ganado o van ganando con las armas, en esta lucha armada, en el terreno político tienen que retroceder y pierden mucho. Tienen que ceder mucho, pero ese es un proceso, el costo, en este caso de la paz, ¿verdad? En Colombia y como ha sido en Guatemala. Son procesos insípidos, muchos incluso le ponen una connotación un poco negativa, más que procesos de paz, son procesos de apaciguamiento. Así hoy escuchaba a un profesor hace años, casi lo mencionaba. ¿Cree usted que los ejércitos guerrilleros, en este caso la contraparte, acceden a firmar acuerdos cuando sienten que están perdiendo ya casi todo su poder? Esa es una buena pregunta, porque definitivamente queda esa oportunidad de negociación, ¿verdad? Pero creo que más allá es una voluntad política, una voluntad política difícil, por cierto, de tomar, porque en algunos casos hay movimientos que están bastante cómodos como están en este momento, ¿verdad? Tienen ingresos, patrocinios, etcétera, de otros lados, y entonces llegar a este punto es una situación muy, muy difícil. Pero todavía falta mucho. Yo no soy negativo en esto, sino soy muy realista. Creo que falta mucho todavía para ese proceso de paz de Colombia. Primero, el 2 de octubre. Y segundo, no olvidemos que estamos hablando de las FARC, que es tal vez el más importante o el más grande grupo guerrillero. Pero faltan todavía otros grupos que están por ahí, todavía en un proceso incipiente de acercamiento, a ver si logran entrar también al proceso de paz o bien siguen en su lucha, ¿verdad? Gracias. Aún hay mucho que analizar, pero ello será en la segunda parte de nuestro programa. En este momento vamos a la pausa, pero está muy interesante el tema. Entonces, la propuesta ya respecto a los acuerdos de paz alcanzados en Colombia. Ahora regresamos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia. Y el tema del momento pues son los acuerdos de paz en Colombia. ¿Qué ocurrirá durante los siguientes días, los siguientes meses en ese país y cómo puede afectar al resto del continente, al resto del mundo, incluido lógicamente Guatemala? Estamos conociéndolo con el licenciado Estuardo Rodríguez Aspuru, quien es analista geopolítico. Se daba a conocer entonces este acuerdo de cese al fuego, pero ¿cuáles son los puntos principales, licenciado? Bueno, tal vez en su orden de importancia, primero un cese a las hostilidades inmediato. Ese es el primer punto. Ya no un enfrentamiento directo y obviamente ya no toma de secuestros, gente que sea víctima de estas circunstancias. Segundo, este es muy polémico, pero se ha logrado acordar. Eso se va a tener que ratificar o ver con el Congreso de Colombia, que es el tema de una reforma de la tierra. No es una reforma agraria per se, pero sí hay un proceso ahí donde se puede hacer un acercamiento a mejorar estos temas de la tierra, el agro en Colombia. Uno también me llama mucho la atención es el tema político, de una incursión directa por parte, sobre todo de FARC, para entrar ya a las arenas políticas, donde puedan ya participar de la democracia, donde puedan ser incluidos y donde puedan tener cierto espacio. Y luego pues ya me imagino que los procesos llegarán a volverlos una agrupación política y luego pues ya participar en procesos de elecciones, etc. Esos son los principales. Existen otros también muy colaterales, el resarcimiento, ¿verdad? Resarcimiento a las víctimas del conflicto, que eso es algo también negociado. Y también me llama mucho la atención, hay un tema ahí que hay que estar viendo, monitoreando, que tal vez es el más, vuelvo a insistir, el más complejo, que es el proceso del referéndum, que es que la población colombiana ratifique que están de acuerdo con esto. En este momento, déjame decirte que está muy dividido el tema en Colombia. Y era lógico que iba a haber una polarización del mismo, porque no es un conflicto de todos los días, es un conflicto de muchos años, décadas, y donde definitivamente ha habido muchas víctimas y han habido posturas antagónicas y donde definitivamente
Hay gente que apoya a un bando, por decirlo así, y otros que han apoyado otro, ¿verdad? ¿Qué sucede si no se ratifica en el referéndum? Eso es una cosa muy complicada, porque definitivamente esto haría que no goza de lo que podríamos decir, no goza de una legitimidad el proceso. Y eso sería muy peligroso para el gobierno y también definitivamente para el grupo armado, este caso FARC, una de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Colombia. Pero de cualquier forma serían firmados los acuerdos, ¿o no? Definitivamente esto lleva a un camino que no va a dar marcha atrás, pero lo que se esperaría es que sea legítimo, ¿verdad? Que el pueblo colombiano... Creemos que en la encuesta que se ha estado perfilando en los medios de comunicación colombianos hay una postura no tan drásticamente a favor, pero sí es posible que el referéndum gane. Y aparte que la maquinaria de publicidad y política del gobierno obviamente va a trabajar para que así sea. ¿Qué papel ha jugado y podría seguir jugando el narcotráfico en este enfrentamiento? Eso es uno, y eso se me escapó. Qué bueno que lo has preguntado. Uno de los acuerdos es que definitivamente las FARC rompió vínculos totalmente con el narcotráfico. No puede volverlos a tener porque entonces ya cae en otra actividad y ya todo lo que se va, todas las facilitaciones que se les van a hacer, donde se van a quitar amnistía, donde va a darse procesos de disculpa de delitos, ¿verdad? Que eso es algo que da mucha polémica en Colombia. Muchos no creen que debería ser así, pero es una condición importante para que ese proceso camine. Definitivamente desvincular FARC con el narcotráfico. Y el narcotráfico definitivamente está en una situación de desventaja en esto, porque definitivamente un grupo armado tan importante como es FARC eran sus policías, sus paramilitares, sus gente que le cuidaba sus cosechas en la selva. Entonces esto es un retroceso para ellos, pero definitivamente son tan poderosos que ellos pueden gestionar con otros grupos que están, y también pues ellos tienen su propia gente. Como usted bien lo ha mencionado, de Colombia el presidente y también otras organizaciones vinieron a tomar ejemplo a los países que estuvimos en conflicto armado para ver lo bueno y lo malo, pero refirámonos a cómo la guerrilla, que deja de serlo, pasa a ser partidos políticos, y por qué en otros países ha tenido éxito como partido político y en Guatemala no. Muy buena pregunta. El tema, miremos el caso de El Salvador. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí. El Frente logra reagruparse ya como una agrupación política, ya como un partido político, y logra amalgamar muy bien una postura en una punta, una línea de pensamiento que va a ser en contra de Arena, principalmente. Pero también se logran crear cuadros, se logra avanzar en cierta forma, donde logran jalar otro tipo de personas que pueden ser interesantes para la gente y eventualmente no apostarle directamente, como creo que fue el error aquí en Guatemala con ONG, de tirarle al puesto de entrada de presidente. Fueron creando buenos cuadros, lograron alcaldías y lograron posicionarse muy en la alcaldía de San Salvador, y luego ya con eso empiezan a crear gente muy interesante que luego ya con esas dimensiones de lograr alcaldías, parlamento, etcétera, se logran posicionar muy bien en El Salvador, y eso nunca lo hizo, no se logró armar bien en Guatemala. En Colombia viene esa oportunidad, creo que han aprendido muy bien de todos los puntos. El tema, las FARC, no estoy pronosticando que vayan a ser muy exitosos en la política, estoy creyendo que con esa oportunidad que les está dando el gobierno van a tener una seria o una interesante oportunidad de poderse formar como un partido político fuerte, interesante, y que haga una propuesta seria para solucionar en la vía democrática los grandes problemas que tiene Colombia, porque Colombia, el hecho que haya proceso de paz no quiere decir que ya no haya violencia en ese país, ¿verdad? La reinserción también costó en Guatemala, así le llamaron, reinserción a la vida civil de parte de los guerrilleros. Ello, según algunos analistas, no se logró e incluso produjo violencia. Sí, eso es un tema muy difícil, porque como dicen algunos, si oís las entrevistas a algunos guerrilleros,
pues solo saben eso, ¿verdad? Entonces, es un proceso complicado reinsertarse. Algunos tienen, según el acuerdo, van a tener la oportunidad de poderse dedicar directamente a la política, estudiar política, y entonces eso les da una chance de poder llegar a posicionarse en esos cuadros, que hay muchos destacados ahí, donde pueden lograr pues ese éxito político y bueno, seguir haciendo su carrera en el tema político. Otro tema del que se habló en su momento en Guatemala y que pues ahora lo veremos en Colombia es el de la amnistía sobre los delitos cometidos. Por el momento pues se tomó o se malentendió que era así y 20 años después hay procesos penales. ¿Qué pasó ahí? El problema es que con el tema de la amnistía, definitivamente cuando se trata de la amnistía, lo que se trata de procurar es los temas que tuvieron que ver directamente al conflicto, pero cuando se dan masacres, temas que son lesa humanidad, eso ya es otra historia. Ahí donde aquí no se ha terminado de corregir eso y donde hay que también aclarar qué es realmente, qué son los puntos que se tienen que definitivamente tratar en torno a un conflicto. Y lo que hemos visto en Guatemala, y que no creo que vaya a repetirse en Colombia, es que ya se definió qué cosas se van a tipificar, ¿verdad?, en este tema de amnistía y qué cosas no se pueden evitar. Pero si hay algún guerrillero o algún militar que ha hecho algo que definitivamente conlleva a sanciones, sobre todo el tema de una masacre, asesinatos, eso va a tener que ser juzgado y va a tener que ser procesado. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Entonces, por experiencia y por referencia, ¿qué cree que va a suceder durante los siguientes días, semanas y meses? Pues va a estar muy interesante, sobre todo ver los medios de comunicación en Colombia, porque hay medios a favor, obviamente, y otros medios en contra, para el tema del referéndum. Eso es lo que viene ahorita, y eso es lo que va a inundar a Colombia en ver cómo se posiciona ese sí para el proceso de paz o un rechazo al mismo. Eso es lo que vamos a estar viendo y definitivamente cómo se van dando esas herramientas y esos pasos que se han puesto en esa lista de 6 pasos, para ser precisos, para poder ver si va avanzándose como se ha agendado, ¿verdad? Eso es básicamente. ¿Afecta en algo a Guatemala? ¿Alguna relación directa? Definitivamente siempre. Y todos los temas de Latinoamérica tienen mucha cercanía. De hecho, no fue extraño ver al presidente Santos hablando del tema aquí en Guatemala, invitado pues por varias instituciones, principalmente los Quipulas, pero sí va a haber mucha trascendencia, vamos a estar viendo y es casi seguro que vamos a volver a hablar del tema por acá. Licenciado Spuru. No, muchas gracias. A usted muchas gracias por estar con nosotros presentándonos entonces esta visión del tema más importante en este momento, el más reciente. Hace pocas horas entonces se dio a conocer sobre esta propuesta de acuerdos de paz totales para Colombia. Con esto pues dejamos que usted amplíe su criterio y tome sus propios comentarios y le agradecemos estar con nosotros en TN23, en donde le invitamos a seguir. Aquí hay noticias y programas de contenido. Con permiso.